Intimidades, subjetividades y otras afinidades electivas presenta el trabajo de una serie de artistas que a partir de la década de los 90, digamos que señalan una serie de problemáticas individuales pero socialmente compartidas en el contexto de la posmodernidad y de las nuevas sociedades de la imagen. Estos imaginarios vienen dando forma desde hace un tiempo a una suerte de relato coral en el que, digamos, surgen unos nuevos modos de identificación al margen ya de viejos postulados esencialistas o contracorrientes nihilistas. Creemos que este trabajo es muy importante porque además representa un cambio de paradigma para la historia del arte local y viene vaticinando muchos de los conflictos cotidianos a los que nos enfrentamos hoy en el contexto de la precariedad. En el año 2006 empezamos un ciclo de 3 exposiciones producidas para el TEA que aprovechaba la efeméride de que en aquel año se cumplían los 40 años, desde los 40 años de la dictadura franquista. Y bueno, lo que tratábamos con este ciclo era de pasar un poco revista y analizar las líneas de fuerza del arte canario de los últimos 40 años, que nos parecía ya un periodo significativo como para ser analizado y estudiado. El capítulo 1 versó sobre la pervivencia del modernismo, que es, digamos, que el ciclo histórico que entró en crisis con la posmodernidad. Luego tuvimos un capítulo 2 menos temático y más procedimental, por así decirlo, que básicamente versaba sobre la pervivencia del dibujo como método en todo el arte canario contemporáneo. Y este capítulo 3 pues versa sobre uno de los temas o asuntos recurrentes en los artistas canarios de los últimos 20 y casi 30 años, que es la representación de la subjetividad. Hacia finales de los 90, pues un conjunto de artistas, por aquel momento muy jóvenes, comenzaron a autorrepresentarse en sus propios lienzos, como si trataran de hacer una especie de novela de formación en el que relataban la construcción de su propia subjetividad, y anticiparon así pues un recurso que luego se ha convertido en casi programático. Actualmente, si tuviéramos que caracterizar de alguna forma la cultura visual contemporánea, sin duda pensaríamos en el selfie o en la autorrepresentación de la cotidianidad y eso que habitualmente llamamos la estimidad, es decir, la sobreexposición de los elementos mínimos de nuestra intimidad en el ámbito de las redes. Esto quizás sería uno de los elementos que más nos caracterizan actualmente. Bueno, de alguna forma todos estos artistas anticiparon esa deriva antropológica y curiosamente lo que hicieron fue restarle actualidad e integrarlo dentro de un proceso histórico que le daba una cierta profundidad, no solo cultural, sino incluso política, a ese momento en el que las pequeñas decisiones vitales pues nos ayudan a construir lo que somos. Esto dificulta mucho lo que podríamos llamar el paradigma de la subjetividad burguesa, ¿no? Que es un tipo de paradigma pensado en términos narrativos y que nos hace plantear la subjetividad pues, como una casi autoconstrucción novelada en el que alguien pues, va construyendo su propia coherencia personal en una especie de relato
biográfico. Ahora esto es extraordinariamente difícil porque vivimos vidas muy a corto plazo, en el que prácticamente día a día tenemos que adaptarnos a nuevos papeles extraordinariamente exigentes. Total, que hay una generación de gente que se ha criado en un paradigma, es decir, que creen todavía que la forma de darle sentido a su vida tiene que tener un cuerpo narrativo, pero sin embargo viven en una sociedad que les dificulta enormemente estas vidas con planteamientos, nudos y desenlaces, ¿no? Estas vidas a largo plazo, lo cual convierte pues el problema de la construcción de la subjetividad en un problema central que ahora diríamos que es casi obsesivo y que bueno, todos estos artistas pues supieron poner en el espacio de la representación, ¿no? Forma parte también de mi actual tesis doctoral en la Universidad de La Laguna, de la que mi compañero y comisario Ramón Salas es director, y digamos que por todo esto, por ser además un objeto de estudio y de análisis, pues tiene un cierto recorrido histórico en el que podemos encontrar obra pues desde el año 96 hasta la actualidad. También es verdad que al ser sobre todo una gran puesta en común, permite al espectador también establecer pues, otras tramas posibles y por lo tanto se trata de una exposición abierta que podría tener, o del que pueden surgir, se pueden construir otras capas de lectura.